I want to be absolutely clear with our people and the world. The United States does not torture. We do not condone torture. It's against our laws, it's against our values. I have never ordered torture. I have not authorized... Democracia y tortura en Guantánamo y Abu Ghraib. Los fondos para realizar este documental han sido proporcionados por la Fundación Ford, el Centro Schuman para la Comunicación y la Democracia, la Fundación Park, la Fundación JET, la Fundación HKH y la Fundación Arker. Las enmiendas quinta, octava y decimocuarta de la Constitución de Estados Unidos prohíben la crueldad y los tratos inhumanos o degradantes. Los ataques no tenían precedentes por su osadía y destructividad. Cuando el presidente recibió los primeros informes mientras visitaba una escuela de Florida, el vicepresidente ya se había refugiado en el búnker bajo la Casa Blanca. Allí vio cómo caía la segunda torre. Tonight we are a country awakened to danger and called to defend freedom. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. En la Casa Blanca se palpaba el miedo a un segundo ataque. En la ciudad, agresividad. We also have to work the dark side, if you will. We've got to spend time in the shadows and in the intelligence world. A lot of what needs to be done here will have to be done quietly, without any discussion, using sources and methods that are available to our intelligence agencies, if we're going to be successful. That's the world these folks operate in. Con los sucesos del 11 de septiembre aparecieron nuevas ideas radicales, revolucionarias e incluso extrañas que persisten todavía. El 11 de septiembre creó o contribuyó a la creación de la tormenta perfecta. En el ojo de la tormenta estaba el vicepresidente, Dick Cheney. Cuando se hacían fotos en las oficinas del Ejecutivo, como se habían hecho anteriormente en el Departamento de Defensa, habría estado el presidente y el secretario de la Defensa. Pero en esta administración aparecían el presidente, el vicepresidente y luego el secretario de la Defensa. En aquella época, Richard Shifrin era un importante abogado civil del Pentágono. El vicepresidente no está en la cadena de mando, en la cadena militar de mando. El secretario de la Defensa informa directamente al presidente. Pero este vicepresidente tuvo claramente un papel no tradicional, por lo menos en la historia reciente. En ese papel, el vicepresidente y su consejero legal desde hacía mucho tiempo, David Addington, presionaron para que se recuperara la fe en un presidente cuyo poder había decaído. Addington reunió a un grupo de políticos inteligentes. El consejero de la Casa Blanca, Alberto González, que había sido el brazo legal del presidente desde sus tiempos juntos en Texas. El secretario de González de la Casa Blanca, Tim Flanagan. William Jim Haynes, protegido de Addington, que por entonces era consejero general del Pentágono. Y John Yoo, a quien un colega llamaba el regalo de Dios. Por la posición de Yoo en el Ejecutivo del Departamento de Justicia, los conceptos legales que él redactaba tenían todo el peso de la ley. Los 5 abogados se reunían a puerta cerrada en la Casa Blanca o en el Pentágono y se denominaron a sí mismos el Consejo de Guerra. 2 semanas después del día de los ataques terroristas, hicieron pública su revolución legal. Una opinión radical que decía que el Congreso no podría poner límites a las decisiones del presidente ante la respuesta a cualquier amenaza terrorista, el contingente de fuerzas militares que se utilizará o el método, el momento y la naturaleza de la respuesta. Esas decisiones, según nuestra Constitución, las tomará solo el presidente.
La impaciencia por las normas legales y la firme convicción de que el comandante en jefe tenía la autoridad para ignorarlas se convertiría en la característica de la guerra contra el terror. More than 2 weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price. El ataque a los talibanes de Afganistán fue preparado para que lo realizara la Fuerza Aérea Norteamericana. Pero se ocuparon de buscarlos los agentes de Estados Unidos en tierra, porque Osama Bin Laden y Al-Qaeda desaparecieron en las escarpadas montañas de la frontera afgano-pakistaní. Y el Pentágono tuvo además que confiar en los cazadores de recompensas. Se lanzaron miles de panfletos prometiendo dinero suficiente para que puedas ocuparte de tu familia y de tu pueblo para el resto de tu vida. Y se organizaron grupos de caza. ¿Dónde hay árabes? ¿Dónde hay árabes? ¿Dónde hay árabes? $1.000 por un árabe, 30.000, 40.000, 60.000. Y un helicóptero con un altavoz lo iba anunciando. Cualquier árabe de la región corría el riesgo de ser tomado por un terrorista. En cuanto nos llevaron ante los militares norteamericanos, nos ataron las manos detrás de la espalda y nos taparon la cabeza con sacos. Shafiq Rasul, de 24 años, estaba entre los cientos de hombres que fueron atrapados por un señor de la guerra del norte de Afganistán. No veíamos qué pasaba, no veíamos nada, no sabíamos a dónde nos llevaban, no sabíamos qué sucedía. Nos gritaban diciéndonos que éramos responsables de lo del 11 de septiembre, que habíamos matado a miembros de su familia y que iban a vengarse de nosotros. Llevaban rifles y podrían habernos disparado en cualquier momento. Nos encadenaron como animales y nos arrastrábamos unos a los otros al andar. Empezaron a hacernos correr hacia lo desconocido. Los prisioneros gritaban y lloraban a causa del fuerte dolor. Había algunos jóvenes entre nosotros y los soldados los insultaban y les pegaban más. Solo oíamos los gritos de los soldados y el ruido de los motores. Nos vejaron, nos insultaron y veía la luz del flash a pesar de que llevaba la cabeza cubierta con una capucha negra. Nos hicieron fotos como trofeos. En Washington se planteó enseguida la pregunta de qué hacer con los cautivos. Y el vicepresidente estaba impaciente. Mientras presidía una ceremonia del Día de los Veteranos, tras el escenario, su consejero legal elaboraba un plan que negaría a los prisioneros el acceso a la justicia norteamericana, civil y militar. Durante la ceremonia del Día de los Veteranos, recibí una llamada de Jim James. Tenemos un pequeño grupo trabajando en un documento. Nos gustaría que viniera usted y lo revisara. El general Tom Roming fue uno de los mandos militares del JAG que hizo presión desde el principio. Algunas de las cosas que dijeron al principio eran draconianas. Tenían problemas para decidir a cuántos de los detenidos declararían convictos y sentenciarían a muerte. El general Roming convocó una reunión urgente de abogados veteranos para estudiar el alcance de la orden al ejército. Esperábamos conseguir cambiar algunas cosas, pero no pudimos. No pudieron, y en parte porque el vicepresidente había convocado una reunión para finalizar el plan. David Addington y otros abogados del Consejo de Guerra estaban allí, pero los abogados militares no. En 48 horas, Cheney se llevó la orden de 4 páginas al almuerzo semanal y se la mostró en privado al presidente Bush. Menos de 2 horas después, la firmaba el comandante en jefe.
Decía que el presidente tenía el poder unilateral para declarar que todos los prisioneros eran criminales de guerra. Y además... No tendrán el privilegio de solicitar indultos en ningún tribunal de Estados Unidos ni en ningún tribunal internacional. Podrían estar detenidos indefinidamente. Serían juzgados bajo un nuevo procedimiento y nuevas reglas. La sentencia podría ser... cadena perpetua o muerte. El consejero general del Pentágono, Haynes, dijo que sería el Nuremberg de nuestro tiempo. Querían conseguir así lo que se consiguió en Nuremberg con los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y eso era considerar legal la imposición de penas de muerte. Tal vez serían capturadas docenas de personas, y Bin Laden entre ellas. Serían detenidos y condenados a la pena de muerte. Pero no podíamos ejecutarlos fuera del sistema legal. We think it's the appropriate way to go. We think it's guarantees that we'll have the kind of treatment of these individuals that we believe they deserve. Eso, por supuesto, dando por sentada la idea de que todos los capturados y detenidos eran malas personas. Pero resultó que un gran porcentaje de ellos eran sencillos pastores. Históricamente, los militares han llevado a cabo los interrogatorios en los campos de batalla bajo unas estrictas y claras normas. El Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos, en lo que refiere a los interrogatorios, define la tortura como provocar un dolor intenso físico o psicológico para extraer una confesión o información o por sadismo. En los días siguientes al 11 de septiembre, el presidente Bush ordenó a la Agencia Central de Inteligencia que capturara o matara a los operativos de Al-Qaeda de todo el mundo. En el caos de Afganistán, los agentes hicieron muchos prisioneros. ¿Esos son terroristas? Sí. ¿Todos esos hombres son terroristas? Creo que sí. Todos esos son terroristas y tú también. Venís a Afganistán a matar a la gente. Estamos en el centro de una guerra mundial de terror y los mandos tienen la información que necesitaban. De hecho, habría sido mejor haberla tenido ayer. El coronel Steve Kleinman es un veterano interrogador de la Fuerza Aérea que ha servido en las dos guerras de Irak. Cuando nos dimos cuenta de que los interrogatorios serían muy importantes después del 11 de septiembre, la agencia buscó entre sus efectivos su personal y averiguó que no tenía una buena estructura para interrogatorios. La CIA falló debido a su falta de experiencia en el trato con este nuevo enemigo. Pidieron consejo a países árabes, a quienes Estados Unidos había acusado de tortura. Contrataron personal privado. Y algunos sacaron de la estantería la antigua Biblia del interrogatorio de la CIA. El manual, cuyo nombre codificado es QBARC, era un invento de la Guerra Fría. Durante la Guerra de Corea, los prisioneros norteamericanos fueron torturados por sus captores comunistas. Las películas confiscadas muestran las conferencias de prensa de los rojos. 36 de ellos, aviadores abatidos en vuelo, estuvieron aislados y fueron torturados psicológicamente. Su declaración ha sido anunciada a todo el mundo por la máquina propagandística comunista. Confesaron elaborar conspiraciones. Las dos bombas de las alas contenían gérmenes para lanzarlos sobre ustedes. He olvidado mencionar las bombas de gérmenes. Estaban muy bien preparados, comprometidos con la causa, y de pronto aparecían en un juicio en la Unión Soviética diciendo esas barbaridades sobre su papel en un grupo insurgente, su pertenencia al personal de la CIA, cuando sabíamos que no lo eran. Mucha gente se asustó. ¿Qué método empleaban para que la gente dijera esas cosas? Fue un golpe propagandístico para los norcoreanos, hasta que acabó la contienda y liberaron a los prisioneros de guerra. Toda la información era lo que se llama una información sin base. Me la sacaron mediante tortura
mental y física. Un piloto, intentando explicar lo que le había ocurrido, lo describió como un veneno lento y diabólico para la mente. Pero envenenando la mente, no dejaban cicatrices físicas. Las amargas lecciones aprendidas en la guerra de Corea llegan a la Escuela de Supervivencia y Resistencia de la Fuerza Aérea en Nevada. El ejército de Estados Unidos creó un programa secreto para preparar a las tropas con alto riesgo de ser capturadas. Fueron entrenados en el programa de supervivencia, evasión, resistencia y escape, llamado SERE, utilizando duros métodos copiados de los comunistas. El prisionero está atado y a veces acribillado a preguntas durante horas. La CIA también estudió las técnicas comunistas que habían provocado las confesiones falsas y concluyó que el aislamiento prolongado y la privación convierte a los prisioneros en animales. Es un riguroso entrenamiento para los jóvenes norteamericanos que deben enfrentarse a un enemigo implacable para que no se rompa su resistencia ante la tortura física y mental. Esos estudios secretos crearon el QBARC, que la propia CIA presentó más tarde a los investigadores del Congreso para que fuera integrado entre los métodos de interrogación legales. Pero en 2001, en un campo de prisioneros de Afganistán, el QBARC volvería a la vida. Parece ser que en Kandahar hubo una especie de ceremonia de iniciación, precursora de algo mucho más intenso. Mossadegh, ciudadano británico, había sido capturado por oficiales pakistaníes que entraron en el apartamento de Islamabad donde vivía con su familia. Era como un recinto en el que oías los gritos de los otros prisioneros, oías los gritos y los aullidos de los perros. Las técnicas de interrogatorios coercitivos del QBARC decían que había que apartar a los prisioneros de lo conocido y sumergirlos en lo extraño. Si no ves nada, te aterrorizas. Los humanos tememos a la oscuridad, no a la luz. Te tapan la cabeza con una capucha negra, oyes el chuch de una pistola y piensas, me van a volar la cabeza. Y eso es lo que me hacían, oía ese chuch varias veces. Pensaba, si los norteamericanos están haciendo eso y nadie los responsabiliza, ¿quién va a venir a rescatarte? Desde Washington, los oficiales de alto rango observaban los interrogatorios de una dureza sin precedentes. El artículo 3 de la Convención de Ginebra prohíbe específicamente toda violencia contra la vida y las personas, incluyendo el trato cruel, la tortura y los ultrajes a la dignidad personal, en particular la humillación y el trato degradante. La violación del artículo 3 de la Convención de Ginebra prohíbe la tortura, y es un crimen de guerra según las leyes de Estados Unidos. Probablemente, la prohibición de la Convención de Ginebra contra el trato cruel ha resultado ser la más importante de las restricciones legales a las que la administración Bush ha tenido que enfrentarse. Martin Lederman era consejero superior del Departamento de Justicia en los primeros tiempos de la administración Bush. En esa administración, por lo que se dice, el presidente había pedido a sus abogados que no le dieran una mejor visión de la ley. Al contrario, que la forzaran. La metáfora que usaron fue acercarse lo más posible al extremo de la legalidad sin sobrepasar la línea. Así que llegaron a la conclusión de que había que echar leña al fuego. Ese era el mensaje que salió de la Casa Blanca. 9 de enero de 2002. La primera de una serie de conceptos que darían cobertura legal a los interrogatorios coercitivos. John Yoo empezó a apretar las tuercas. Las actuales leyes de Estados Unidos para los conflictos armados no impiden que el presidente o las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ordenen la detención y juicio a los miembros de Al-Qaeda y los talibanes. En otras palabras, el presidente tiene el poder de suspender o simplemente ignorar las leyes fundamentales de guerra. Eso incluye la Convención de Ginebra y sus garantías de los derechos humanos básicos de prisioneros y civiles.
Nuestra opinión sobre el tema era bien conocido. No estábamos de acuerdo. Richard Armitage sirvió en 3 misiones de guerra en Vietnam. En su mayor parte el Departamento de Estado quedó fuera de la discusión. Y creo que fue precisamente porque no queríamos formar parte de eso. El Departamento de Estado calificó el razonamiento legal de John Yoo de gravemente imperfecto y advirtió que ir hacia el lado oscuro era violar la Convención de Ginebra. Esto propicia un riesgo de futuros procesos criminales contra civiles, líderes militares y sus consejeros estadounidenses por parte de otros adheridos a la Convención de Ginebra. O sea, que si los oficiales, incluyendo al presidente Bush, fueran acusados de tortura o trato inhumano, podrían ser procesados por crímenes de guerra. Mientras los choques aumentaban en Washington, en Afganistán, la mayoría de árabes capturados o vendidos a Estados Unidos iban a hacer un viaje que recorrería medio mundo. Los soldados te cogían y prácticamente te arrastraban hasta el avión. Nos pusieron guantes de goma, nos los ataron a las manos y no podíamos quitárnoslos. También nos pusieron esposas en las muñecas y en los pies y nos encadenaron a todos. Destrozaron nuestros sentidos. No veíamos, no oíamos, no hablábamos. No sentíamos los dedos ni podíamos moverlos. Un guardia siseó. Desde este momento nosotros diremos cuándo comeréis, cuándo beberéis, cuándo dormiréis y cuándo cagaréis. No tenéis vida. Ese susurro ha vivido conmigo durante 5 años. Cada vez lo oía más alto dentro de mis oídos. Las fotografías de los prisioneros encadenados y cegados provocaron alarma, y Amnistía Internacional envió una carta urgente al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. Los términos cruel, inhumano y degradante deberían ser interpretados en toda su extensión para proteger lo más ampliamente posible contra los malos tratos, incluyendo la inmovilización de una persona detenida o prisionera que le impida el uso de cualquiera de sus sentidos naturales. ¿Cómo responde a los cargos de inmovilización, hacinamiento, encadenamiento e incluso tal vez... ¿Cómo ha dicho? Inmovilización, hacinamiento, encadenamiento e incluso tal vez dar tranquilizantes a algunas de esas personas violando sus derechos civiles. Eso no es así. ¿No es lo que han hecho ustedes? Sería violación de sus derechos, pero no ha sido así. De acuerdo o no, la administración tuvo su primera advertencia pública. La guerra del terror estaba llevando al borde las leyes internacionales. Un oficial dijo que el campo de prisioneros de Guantánamo, el equivalente legal al espacio exterior, las ponía todavía más al borde. Cuando me puse las gafas y me quitaron las cadenas, pensé que estaba alucinando. Vi una serie de jaulas con gente vestida con ropa color naranja. En algunos países árabes, el naranja es el color que llevan los prisioneros condenados a muerte. Allí estaban, dijo el secretario Rumsfeld, los asesinos más malvados, más peligrosos y mejor entrenados de la faz de la tierra. Los interrogadores daban por sentado que estaban encerrados porque debían estarlo. Me decían, si no admites ser miembro de Al-Qaeda, si no admites conocer a Osama Bin Laden, si no te importa lo que te ocurra, podemos hacer lo que queramos con tus familiares. Podemos deportarlos a su país de origen, Pakistán, y el gobierno pakistaní hará lo que quiera con ellos. Estaban aislados y segregados, encerrados y castigados, sin tener ninguna evidencia de su culpabilidad. Empiezas a perder la esperanza. Piensas que pasarás ahí el resto de tu vida.
En Washington, el secretario de Estado Colin Powell, el militar más experimentado entre los altos consejeros del presidente, se erigió en defensor del medio siglo de reglas de guerra de la Convención de Ginebra. Intentábamos luchar contra un enemigo y una idea. Y yo creo que dimos con una mala solución: dejar a un lado Ginebra. Nosotros queremos que si nuestros soldados son capturados sean tratados de una forma adecuada. Pero no consideramos igual a los otros. A mí no me pareció correcto entonces, ni ahora. Antes de que el secretario de Estado pudiera presentar el caso personalmente al presidente, fue desautorizado por el vicepresidente. En un torpe memorándum escrito por el consejero de Cheney, David Addington, y entregado a la Casa Blanca por el consejero Alberto González, se decía a Bush que para la guerra del terror, las estrictas limitaciones de la Convención de Ginebra en cuanto a los prisioneros enemigos están obsoletas. Y en un argumento que podía haber sido escrito por el abogado defensor de un criminal, dijeron al presidente que obviara la Convención de Ginebra. Reduce sustancialmente los pasos en los procedimientos criminales domésticos bajo los actos de crímenes de guerra. Si estás dando vueltas al asunto porque temes cometer algunos crímenes de guerra, entonces puedes estar acercándote demasiado al borde. Addington era claramente el cerebro detrás de eso. Y pienso que creían que había tanta flexibilidad dentro de lo que habían decidido que no tenían miedo a las repercusiones legales. El coronel Larry Wilkerson, militar con 31 años de veteranía, fue durante largo tiempo ayudante del general Colin Powell. Tenían una idea y ningún escrúpulo para llevarla a cabo. Y la ejecutaron muy bien. We're discussing all the legal ramifications of how we characterize the actions at Guantanamo Bay. A couple of things we agree on. One, they will not be treated as prisoners of war. They're illegal combatants. Secondly, they will be treated humanely. And then I'll figure out. I'll listen to all the legalisms and announce my decision when I make it. Había varias cosas que la gente estaba dispuesta a desechar porque los tiempos eran distintos. Eso es peligroso, porque así siempre se puede justificar el dejar la ley a un lado, los procedimientos, los procesos, las convenciones, lo que quieras y cuando te convenga. El 7 de febrero de 2002, por primera vez en la historia, el presidente Bush declaró que Estados Unidos no aceptaría la prohibición de la Convención de Ginebra en cuanto al trato inhumano y cruel. Ninguno de los prisioneros de Estados Unidos estaría protegido por las leyes de guerra. En un remoto rincón de la base militar norteamericana de Bagram, Afganistán, un antiguo almacén de maquinaria había sido convertido en prisión. Allí, Mossadegh fue interrogado por agentes estadounidenses que usaron tácticas que habían sido refinadas en los campos de prisioneros de la Unión Soviética de Stalin. Teníamos que levantar las manos por encima de la cabeza y nos encadenaban a la parte superior de la puerta, la entrada a la jaula. Vi gente incapaz de soportar físicamente esa posición y se le descolgaban los miembros. Soportaban todo el peso del cuerpo en las muñecas. Es volver a la Edad Media. La Inquisición española llamaba eso la garrucha. Clive Stafford Smith ha representado a más de 40 prisioneros custodiados por Estados Unidos durante la Guerra del Terror, incluyendo a Mossadegh. Te disloca los hombros lentamente y es muy doloroso. Después de uno de los interrogatorios,
arrastraron a Begg a una celda y lo ataron, con las manos esposadas tras la espalda y encadenadas a los tobillos. Y lo dejaron así toda la noche. Me interrogaban a cualquier hora del día o de la noche, de improviso. Entraba un interrogador y me decía que me levantara. El guardia se aseguraba de que permaneciera sentado o de pie, dependiendo del tiempo que había estado antes en cualquiera de esas posiciones. La celda estaba iluminada con un foco durante las 24 horas del día. Querías dormir. Querías echarte en un rincón a pesar de que el suelo era duro, frío, aunque durmieras incómodamente por las cadenas de los brazos y las piernas. Privar del sueño a un prisionero también tenía nombre en la Edad Media: Tormentum Insomniae. Era mucho peor que el miedo. Solo quería dormir. Me mostraban escenas de mi vida, de mi mujer, de mis hijos. Y me ponían esas fotos delante y me preguntaban si sabía qué les ocurriría a mi mujer y a mis hijos esa noche, si pensaba que estaban a salvo, si pensaba que volvería a verles, y que si me preocupaban de verdad les contara lo que querían saber. Una mujer empezó a gritar en una celda contigua. Las amenazas contra la familia de los prisioneros era denominada tortura de segundo grado por la Inquisición española y era usada comúnmente por la KGB soviética. Durante 2 días y 2 noches oyó gritar a la mujer y pensó que podían estar torturando a su esposa. Si ha habido un momento en mi vida en el que he deseado matar a alguien, fue entonces. Y si no hubiera estado encadenado por el cuello, hubiera corrido a la habitación de al lado para impedir lo que estaba pasando. Durante los 11 meses que Mohsen Begg estuvo preso en Bagram, al menos murieron 2 de los hombres custodiados allí por Estados Unidos. En Guantánamo lo encerraron en una jaula de 1,80 m por 2,40 m, donde pasó 2 años aislado. Sus pesadillas estaban llenas de los gritos de una mujer. El Código Legal de Estados Unidos de 1994 define la tortura como un acto cometido por una persona que inflige específicamente graves daños físicos o mentales o sufrimiento a otra persona bajo su custodia o control físico. En marzo de 2002, los equipos de inteligencia de Estados Unidos, arropados por más de 100 agentes de policía, fueron a una casa sospechosa de ser un refugio de Al Qaeda en Faisalabad, Pakistán. Dijo Alá Akbar 3 veces: estoy preparado para el martirio. Matadme. Abu Zubaydah, acusado de ser una figura importante en Al Qaeda, resultó gravemente herido, pero se lo llevaron vivo. Hauled in a guy named Abu Zubaydah. He's one of the top operatives plotting and planning death and destruction on the United States. He's not plotting and planning anymore. He's where he belongs. El hombre a quien los agentes del FBI llamaron el agente móvil de Al Qaeda, en realidad era mucho menos importante. Desapareció en la telaraña de las prisiones secretas que la CIA tiene por todo el globo. En 2002, la Casa Blanca y el despacho del vicepresidente urgían a la CIA para que elaborara un programa de detención e interrogación, algo que no se había hecho antes, y para que usara técnicas que aparentemente no violaran varias de las restricciones legales. Incomprensiblemente la CIA dijo: no vamos a hacer eso a menos que se nos den garantías legales y que el Departamento de Justicia diga que es legal.
La agencia insistió en lo que un oficial llamó el escudo de oro. El 1 de agosto de 2002 lo consiguieron en una solicitud requerida por la Casa Blanca y entregada por la oficina de John Yoo en el Departamento de Justicia. El abogado del vicepresidente remarcó la premisa principal. El Congreso ya no podrá interferir en la conducta del presidente en cuanto al interrogatorio de los enemigos combatientes, que serán las decisiones estratégicas o tácticas que se dictan en el campo de batalla. Es decir, que cualquier intento del Congreso por interferir en una orden presidencial, aunque cruzara la línea y fuera tortura, sería inconstitucional. Y cualquier interrogatorio sería legal, aunque causara dolor y fuera equivalente en intensidad al dolor que acompaña a graves heridas físicas como fallo orgánico, debilitación de la función corporal o incluso la muerte. Si se define la tortura como daños orgánicos, muerte o casi muerte, entonces puedes ponerte de pie y decir, no torturéis, pero creo que eso es lo que están haciendo. En las reuniones secretas de la Casa Blanca, presididas por la consejera nacional de seguridad, Condoleezza Rice, un comité de oficiales de alto rango, incluyendo al vicepresidente Cheney, al secretario de Defensa Rumsfeld y a George Tener, director de la CIA, revisaba y aprobaba las especificaciones de los interrogatorios duros. Muchas de las técnicas propuestas estaban basadas en el secreto plan militar, el SERE, supervivencia, evasión, resistencia y escape, para los norteamericanos con riesgo de ser capturados por regímenes torturadores. Se supone que la cautividad simulada expone a los alumnos a... Bueno, es una frase hecha que todos los instructores memorizamos. Una nación totalitaria y malvada con un completo desprecio por los derechos humanos y la Convención de Ginebra. Malcolm Nance es un veterano con 20 años de servicio a la comunidad de inteligencia. Si puedes resistir una nación totalitaria y malvada con un completo desprecio por los derechos humanos y la Convención de Ginebra, puedes soportarlo todo. En mi caso fue una emboscada. Oímos muchos disparos fuera del camión. Eran unos tipos con acento extranjero y extraños uniformes con estrellas en sus gorras. Nos sacaron de la trasera del camión y nos llevaron a un campo de prisioneros. Como pasó con Richard Armitage, los entrenados en el SERE son golpeados, atados, interrumpen su sueño. Son observados constantemente por médicos y psicólogos, los desnudan, los exponen a temperaturas extremas y los humillan sexualmente. Algunos oficiales de la Escuela del SERE de la Marina fueron sometidos a lo que se conoce desde la Inquisición española como la tortura del agua. Durante la Segunda Guerra Mundial y en Vietnam, Estados Unidos la juzgó como crimen de guerra. Me pusieron en un plano inclinado. Tenía las piernas así y estaba echado de espaldas. Me pusieron una toalla mojada sobre la nariz y la boca. Estaba completamente empapado, pero podía respirar. Me hicieron una pregunta y no la respondí. Echaron agua lentamente sobre la toalla y cuando intenté respirar el agua me sofocó. Empiezas a aterrorizarte. Cuando te asustas, jadeas y aún tragas más agua. Entonces empiezas a sofocarte y te ahogas más. Porque el agua no deja de caer hasta que el interrogador te vuelva a preguntar. Luego el agua continúa cayendo y tienes un segundo para escupir la que puedas. Y después tendrás la oportunidad de decidir si quieres continuar con el proceso. Yo sabía que la gente que me hacía aquello era de mi bando, pero tenía una sensación de total indefensión. He tenido muchas sensaciones en mi vida, pero la indefensión no ha sido una de ellas. Era una sensación enormemente desagradable y terrible. En 2002, en una cárcel secreta de Tailandia, contrataron a especialistas en entrenamiento en resistencia y tortura en el SERE de la Marina, no en interrogatorios. Y ellos dirigieron la demolición mental de Abu Zubaydah, ordenada por la CIA. Fue confinado en una pequeña jaula llamada caja de perro, tan pequeña que no podía estar de pie. Ponían durante horas y a todo volumen música de los Red Hot Chili Peppers.
Si su propósito como interrogadores era hacer lo que había hecho la KGB durante los juicios, forzar a alguien a cumplir y crear propaganda, entonces era estupendo, perfecto, pero no era eso lo que buscábamos. Nosotros queríamos obtener información que fuera cierta. Desnudaron a Abu Zubaydah, lo tuvieron en celdas heladas, lo bañaban con agua fría. Las videocámaras lo filmaban las 24 horas del día. La CIA no entendía la diferencia entre el entrenamiento de resistencia del SERE y los interrogatorios para obtener información. Si no era así, me parece sorprendente. La agencia también estaba en un terreno legal delicado e insistió en una autorización de alto nivel para cada nuevo paso, incluyendo una de las más duras técnicas del SERE, la plancha del agua. Era el recién acuñado término para la tortura del agua, de cientos de años de antigüedad. No es una simulación. Es un ahogamiento controlado. El agua entra en tu cuerpo y puede superar tu capacidad de expulsarla. No tengo ninguna duda. No la hay para cualquier ser humano razonable. No se puede decir que esto no sea tortura. Me avergüenza incluso que lo hayamos discutido. Aunque la administración admitió más tarde que Abu Zubaydah era uno de los 3 prisioneros sometidos a la tabla del agua, habían sido destruidas cientos de horas de filmación del interrogatorio y no había ninguna evidencia de la tortura del agua. Otra felonía, según la ley norteamericana, porque además había sido destruida. El 4 de agosto de 2001, un saudí de 26 años, llamado Mohamed Al-Qahtani, voló de Londres a Orlando, Florida, con $2.800 en el bolsillo, pero sin billete de vuelta. Un oficial de inmigración sospechó y le negó la entrada. Mohamed Al-Qahtani fue detenido en la comisaría de la frontera del estado de Florida. El coronel Britain Mallow dirigía un grupo de investigadores de delitos perteneciente a las Fuerzas Especiales del Pentágono. Cuando lo capturaron, se envió información que decía quién era. De hecho, la misma persona que había sido detenida en la frontera. Y eso significaba que Al-Qahtani podría haber sido el 20º secuestrador reclutado por el equipo para dominar a los pasajeros del United 93. Cuando se acercaba el primer aniversario de los ataques del 11 de septiembre, Washington pidió que actuaran más contundentemente para obtener información de Al-Qahtani, custodiado en Guantánamo. En septiembre, el Pentágono anunció que el capitán general Geoffrey Miller, un oficial de artillería, dirigiría las operaciones de detención e inteligencia en el campo de prisioneros. Cuando llegué a Guantánamo, reconoció después, nunca había presenciado un interrogatorio. Las personas que pusieron a cargo de Guantánamo tenían muy poca experiencia en inteligencia. Tenían muy poca experiencia en operaciones de detención, muy poca experiencia en interrogatorios, pero eran los únicos que tomaban decisiones y estaban bajo presión para tomar esas decisiones sin contar con una buena formación. El 25 de septiembre, esa presión se intensificó cuando los abogados del Consejo de Guerra, David Addington y Jim Haynes, del Pentágono, llegaron de Washington junto con el jefe de abogados de la CIA. Todos ellos bien informados sobre Al-Qahtani. El memorándum secreto de tortura de agosto, que daba cobertura legal a los interrogatorios duros, estaba por fin virtualmente en sus bolsillos. Además de su confusa definición de si la tortura física es ilegal, el memorándum también decía que el sufrimiento mental o el exceso de torturas puede resultar en importantes daños psicológicos de larga duración, que pueden perdurar meses o incluso años.
Una semana después de la visita de los abogados, un alto oficial de la CIA instruyó a los agentes de Guantánamo en varias técnicas derivadas del SERE. Según las actas del informe, les dijo: las quejas de los legalistas contra las torturas son básicamente una cuestión de percepción. Si los detenidos mueren, es porque ustedes lo están haciendo mal. 9 días después, el comandante saliente del cuerpo de interrogadores de Guantánamo declaró que sus órdenes de actuación venían del presidente de Estados Unidos, que oficialmente había autorizado utilizar tan duros métodos. Son los usados en los interrogatorios de entrenamiento de resistencia del Ejército de Estados Unidos u otras agencias gubernamentales. En su relación figuraban algunas de las tácticas del SERE que la CIA había convertido en programa de tortura. E incluían el uso de una toalla mojada y dejar caer agua para inducir la sensación de ahogamiento, y escenarios diseñados para convencer al detenido de que eran inminentes la muerte o graves daños para él o su familia. El 2 de diciembre de 2002, Rumsfeld, secretario de Defensa, firmó un memorándum de actuaciones preparado por su consejero general, Jim Haynes, en el que aprobaba 15 de las técnicas de interrogación propuestas. Algunas de ellas contradecían la definición del ejército como trato cruel e inhumano. Podían tener aislado a Al-Qahtani, desnudo, despierto, e interrogarle durante 24 horas cada vez. Se podían explotar fobias como el miedo a los perros y tenerlo en posturas dolorosas, manteniéndole de pie durante más de 4 horas. El secretario, que trabajaba de pie en su escritorio, añadió una nota a mano. Yo estoy de pie entre 8 y 10 horas al día. ¿Por qué se limita la posición de pie a 4 horas? Demostraba una increíble ingenuidad, pero yo creo que era una increíble crueldad. Ninguno se sentaba, ni John Yoo, ni David Addington, ni Dick Cheney, ni Donald Rumsfeld. Y dije, ¿cuál es el efecto acumulativo al permitir que se hagan esas cosas? ¿Qué pasaría si hicieras 12 de esas cosas repetidamente durante un periodo de 45 días en la oscuridad, sin luz, sin dormir, en condiciones de hipotermia, a veces colgado de la pared por las muñecas? ¿Eso no es tortura? No creo que nadie lo vea así. Si estás de pie es porque puedes. El Código General de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos prohíbe el empleo de la crueldad, opresión o maltrato a los prisioneros, atacarles, amenazarles e infringir lesiones ilegales a los detenidos. Mohamed Al-Qahtani, el detenido número 063, estuvo en confinamiento solitario durante meses. Según los agentes del FBI que lo vieron, evidenciaba un comportamiento continuado de traumas psicológicos extremos, hablaba con personas no existentes y decía oír voces. Sus interrogatorios se intensificaron. En uno de los informes que salía cada hora de Guantánamo, se relataban los duros detalles. Le obligaban a llevar un sostén de mujer. Llevaba un tanga en la cabeza. Lo acosaban sexualmente y así humillaban a un hombre musulmán. Llevaba una correa alrededor del cuello. 11-15 horas. Empezaron a enseñar al detenido lecciones como quieto, ven y ladra, para elevar su posición social a la de perro. El detenido se ponía muy nervioso. 13 horas. Siguieron dando órdenes típicas de los perros al detenido y debía obedecer si quería ser tratado como a hombre. 9 horas después, mientras las mujeres estaban en la caseta de interrogatorios, lo desnudaron. 22 horas.
Después de estar desnudo unos 5 minutos, el detenido dejó de resistirse. Dijo que no le gustaba que las mujeres vieran su cuerpo desnudo. La mayoría de los militares que hacían los interrogatorios eran muy jóvenes. Tenían 18, 19, 20 años. Eran casi niños que estaban sirviendo a su país. Mike Gellis temía que lo que él llamó impulso forzado saliera de la prisión, que las tácticas abusivas para los interrogatorios de Al-Qahtani se extendieran. Teníamos a todos esos acusados de terrorismo en la bahía de Guantánamo, e inteligencia no ejercía el liderazgo que debía ejercer. Llegó el momento de empezar a pensar cómo íbamos a despachar este proceso, que era una bomba de relojería en todas sus formas y contextos. Mi principal agente creía firmemente que no debíamos tomar parte en nada que pudiera ser juzgado como ilegal o impropio. Vía correo electrónico envié instrucciones a nuestros agentes. Si ven ustedes algo que crean incorrecto, infórmenos inmediatamente y queremos que no se impliquen. Mientras que el coronel Mallow ordenaba a sus investigadores que se retiraran, el general Jeffrey Miller, solo 5 semanas después de asumir el cargo, puso en marcha un procedimiento estándar operativo para sus interrogadores, basado en el SERE. Esa orden nunca había sido mostrada enteramente. Estas tácticas y técnicas se usan en la escuela del SERE para romper a los falsos detenidos. Las mismas tácticas y técnicas pueden utilizarse para derrumbar a los detenidos reales durante los interrogatorios. El general Miller no era experto en operaciones de detenciones, ni en operaciones de inteligencia, y especialmente en interrogatorios. Por eso confiaba en los expertos que tenía con él. En su mayor parte, eran del equivalente a la CIA en el Pentágono, la Agencia de Inteligencia de Defensa, o DIA. Le habían dicho que lo más efectivo eran las formas agresivas. Nosotros le ofrecimos una alternativa y el general Miller dijo, si ustedes no van a ayudarnos en esto, si no van a participar, si no quieren estar en nuestro equipo, váyanse de aquí. Me preguntaba qué información tenían quienes tomaban aquellas decisiones. Siempre me preguntaba qué estarían preparando y hasta dónde era político. En Washington se desataron críticas por la política de los interrogatorios duros. El 17 de diciembre de 2002, el jefe del Servicio de Investigación Criminal de la Marina llevó al principal abogado civil de la Marina los inquietantes informes que había recibido. Vino a verme sin anunciarlo y sin previo aviso. Y me dijo que sus agentes en Guantánamo le habían informado de que se estaba maltratando a los detenidos. Un tío abuelo de Alberto Mora había sido prisionero de los nazis en un campo de concentración y otro fue torturado antes de ahorcarlo. Creía que los abusos eran graves, que probablemente violaban la ley de Estados Unidos y que algunos violaban los valores de los norteamericanos, que a sus hombres les preocupaba verse envueltos en eso, y quise saber más. Era todo en lo que él no creía. Y estuvo allí sentado unos minutos, callado, escuchando, sin hacer preguntas. Terminamos y recuerdo que entonces dijo, esto no está bien. Mostraron a Mora el memorándum que había aprobado Rumsfeld y parte de los diarios de los interrogatorios a Al-Qahtani. Durante 48 o 54 días consecutivos, interrogaron al prisionero desde las 4 de la mañana hasta medianoche. Cuatro horas. Se ordenó al prisionero que permaneciera de pie y sonaba música a todo volumen para mantener despierto al detenido. Se le dijo que podría dormir cuando dijera la verdad.
Los médicos mantenían su cuerpo funcionando para que pudiera continuar el interrogatorio. 20 horas. Se han comprobado las constantes vitales del detenido y su pulso es inusualmente lento. 20 horas. Cerca de Kabul, Afganistán, durante lo peor del invierno, encerraron a al-Rawi en una celda de un sótano sin calefacción. Un número desconocido de hombres, algunos de los cuales terminaron en Guantánamo y otros desaparecidos, estaban retenidos en lo que ellos mismos llamaban la prisión de la oscuridad. Me colgaron. Me dejaron dormir unas horas el segundo día. Y luego me volvieron a colgar. Esta vez durante 2 días. No sentía las muñecas ni las manos. Después de un rato me sentí morir. Ya ni siquiera existía. La única luz que veían era la de las linternas de los guardias que entraban a ratos en las heladas y oscuras celdas. No se sabe qué es no ver. Estás perdido cuando no ves nada. Tienes que usar todos tus sentidos. Era muy difícil soportar la estancia en aquel lugar. Un prisionero dijo que era como estar en una tumba, excepto por los ruidos. En cada celda había altavoces que sonaban las 24 horas del día, durante días y semanas. Nos contó que nunca les permitían dormir profundamente. Brent Mickham era el abogado norteamericano pro bono de Bisher al-Rawi. Llegas a un punto que dices lo que sea para que te dejen dormir un poco. Y todos me contaron que no tenían ni idea de lo que podían haber dicho. Podrían haberles preguntado si habían matado a George Bush y habrían contestado que sí. Cuando llegó a la luz y al calor de Guantánamo, al-Rawi aseguró a los otros prisioneros que lo peor ya había pasado. Tenía esperanzas, esa esperanza humana, la esperanza natural, y dices, tal vez ahora todo sea mejor. Pero desgraciadamente cada vez que pensabas que las cosas mejorarían, empeoraban. A principios de enero de 2003, con garantías de que llegaría directamente al despacho del vicepresidente y con gran riesgo para su carrera, Alberto Mora escribió un memorándum quejándose de que las tácticas que se seguían usando en Guantánamo eran, como mínimo, un trato cruel e inusual y, en el peor de los casos, tortura. El 15 de enero, dijo a Jim Haynes que si no se paraban los interrogatorios, firmaría el memorándum y lo expondría a la política de la administración. Jim empujó hacia mí el sobre con el memorándum y dijo, no sé qué pretendes conseguir con esto. Comentario que me dejó atónito. Y luego dijo, bueno, me alegra informarte de que el secretario está considerando rescindir sus órdenes. Le pregunté, ¿considerando? Y contestó, lo sé, te informaré. Para apaciguar la creciente rebelión dentro del Pentágono, Rumsfeld suspendió la aprobación de las tácticas más duras y pidió a los altos abogados del ejército que suavizaran los interrogatorios, un año después de que los prisioneros llegaron a Guantánamo. Solo tuvimos una conversación con el señor Rumsfeld. Entró y nos dijo unas palabras alentadoras. Dijo, esto es importante y lo que ustedes hacen afectará a Estados Unidos en los próximos años. Me pareció un poco extraño que nos elogiara. Tal vez era un intento de que hiciésemos lo que querían. ¿Hacer qué? ¿Lo que querían hacer políticamente?
De hecho, Jim Haynes ya había vuelto a confiar en el escriba del Consejo de Guerra, John Yoo. Y Yoo escribió 81 páginas de conceptos legales, ampliando el aún secreto Memorándum de Torturas. Añadió, por ejemplo, que el presidente tenía autoridad para aprobar tácticas que podían incluir el drogar a los prisioneros, mientras las drogas no crearan un desorden profundo, no alteraran sustancialmente sus capacidades cognitivas o alteraran profundamente su personalidad. Y actos que vulneren la ley de Estados Unidos, contraria a mutilar, cortar, penetrar, dañar, y más específicamente las partes corporales señaladas en el código: la nariz, los oídos, la lengua, los ojos o el miembro. En otra ocasión, la temperatura de la habitación sin ventilación era de más de 50 grados. El detenido estaba semi-inconsciente, con un montón de cabellos a su lado. Se había arrancado el pelo durante la noche. Un detenido dijo que como no había cooperado, la mujer que lo interrogaba llamó a 4 guardias. Mientras estos lo sujetaban, abrazó al detenido por detrás y le cogió los genitales y le pasó por la cara y la cabeza lo que él pensó que era sangre menstrual. Estábamos encadenados al suelo, sentados así, encadenados al suelo, que estaba helado. Parecía un experimento para ver hasta dónde podía aguantar el ser humano. Hemos recreado en Guantánamo los métodos de nuestros enemigos. Eso nos hará daño durante las próximas décadas. Nuestra gente será objeto de esas tácticas, porque nosotros las hemos autorizado al mundo. Lo que se ha hecho en Guantánamo es un crimen y hay que averiguar quiénes lo han cometido. ¿Cómo? ¿Quién les autorizó a hacerlo? Y detener eso, porque nuestros soldados lo sufrirán durante años. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. Tres meses después de que el presidente Bush declarara el fin de las operaciones de combate en Irak, apareció un grupo de resistencia que se extendió por todo el país. Para inteligencia, era urgente capturarlos en el propio campo de batalla. En agosto de 2002, se dijo a los interrogadores: ya llegan los nuevos. Había que derrumbar a los prisioneros. Un interrogador sugirió: una línea de técnicas de interrogatorios que como mínimo permita el contacto físico, parecida a la que usan los instructores del SERE. Privación del sueño. El miedo a los perros y las serpientes parece que funcionan bien. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que apretarles las tuercas a los prisioneros. A finales de agosto, por orden del secretario de Defensa, el capitán general Geoffrey Miller viajó a Bagdad y dijo al general al mando de la prisión norteamericana que estaba allí para agilizar los interrogatorios. También llegó Rumsfeld y visitó la prisión instalada en lo que había sido un centro secreto durante el régimen de Saddam Hussein. Abu Ghraib. 8 días después, se autorizaron en Irak las mismas técnicas de interrogación que Rumsfeld había autorizado en Guantánamo. Estas son fotografías exclusivas de un prisionero en Abu Ghraib
y las instrucciones escritas a mano pegadas fuera de su celda. Debía ser privado del sueño, mantenido en posiciones de estrés, interrogado en mitad de la noche. Es la clara evidencia de un trato que viola la Convención de Ginebra, aunque la administración asegura que se cumplió totalmente en Irak. Tras la alambrada de espinos de Guantánamo, el detenido número 760, Mohamedou Slahi, se había convertido en otro foco de intensa atención para Washington. Slahi saltó a las páginas de los periódicos. Es uno de los casos más graves que tenemos en Guantánamo. Al coronel Stuart Couch le fue asignado el proceso de Mohamedou Slahi. Vi información de otro, de un detenido de gran valor, que decía que conocía por lo menos a 3 de los secuestradores que formaban parte de los ataques del 11 de septiembre. Eso me llamó la atención, porque era alguien que estaba familiarizado con el caso de Slahi. Durante el verano y el otoño de 2003, Slahi fue objeto de un plan especial de interrogatorios, aprobado por el secretario Donald Rumsfeld. Su diario describe lo que ocurrió. Estaba muy dolorido porque tenía las manos atadas al suelo y no podía ponerme de pie. Mary me pasó su sexo por todas partes y decía obscenidades. No quiero entrar en detalles de lo que ocurrió. De repente, inteligencia empezó a enviar información al despacho de Stuart Couch sobre los interrogatorios de Slahi. Llevo mucho tiempo aislado. Cuento los huecos de la alambrada de la jaula en la que estoy. Hay unos 4000 huecos. Tengo clavado en la mente lo que vi en ese primer viaje. Y pensé, bueno, ¿por qué es tan prolífico? ¿Qué ocurre? ¿Se debe a la coerción física? Además de la coerción física, un interrogador que se hizo pasar por capitán de la Marina, enviado por la Casa Blanca, dijo a Slahi que su familia corría peligro si él no cooperaba, que habían encarcelado a su madre y que era posible que la violaran. Si me dice usted que Slahi me dará información porque usted se lo ha dicho y porque le ha enseñado una carta en la que se dice que traerán a su madre a Guantánamo y que los hombres la violarán, ¿cualquier cosa que diga desde ese momento es creíble? Yo dije, si está dispuesto a comprar, yo vendo. Intenté todo lo posible para tener peor aspecto del que tenía. Y así es como puedes hacer feliz al interrogador. El coronel Couch concluyó que los interrogatorios a Slahi habían sido moralmente repugnantes. Rehusó encausarlo. Dios sabe lo que dijo. Nosotros creamos esa imagen y nos debemos unos a otros un cierto nivel de dignidad, de respeto. Y esa es una línea que no podemos cruzar. Si comprometemos nuestros ideales como nación, entonces esos hombres habrán hecho mucho más que lanzar aviones contra el World Trade Center y el Pentágono. Cuando en abril de 2004 se denunciaron los malos tratos a los prisioneros de Abu Ghraib, la administración intentó desviar la atención del tema de las torturas. Se culpó a una joven soldado. I shared a deep disgust that those prisoners were treated the way they were treated. Their treatment does not reflect the nature
of the American people. That's not the way we do things in America. And so I didn't like it one bit. Pero hay fotografías. Imágenes que reflejan las tácticas aprobadas antes por la cadena de mando y encubiertas por conceptos legales elaborados en la Casa Blanca. Después de las consecuencias por lo de Abu Ghraib, los militares se reafirmaron en su rechazo por los métodos prohibidos por el Manual de Campo del Ejército para interrogatorios. Fueron retirados los memorándum secretos del Departamento de Justicia que daban cobertura legal intentando negar la existencia de las torturas. Luego, en diciembre de 2004, el presidente reelecto nombró a uno de los 5 abogados del Consejo de Guerra, Alberto González, fiscal general de Estados Unidos. ¿El personal de Estados Unidos puede torturar legalmente bajo determinadas circunstancias? Supongo que sí. No lo creo. Pero voy a contestarle y le aseguro que no le daré una respuesta evasiva. Pero fue evasivo. Secretamente, en cuanto González juró el cargo, el Departamento de Justicia propuso un nuevo concepto renovando el escudo de oro de la CIA para usar las tácticas duras que el presidente llamó técnicas alternativas de interrogación. Han pasado más de 3 años desde que los primeros prisioneros llegaron a Guantánamo. We've got a brand new facility down at Guantanamo. We spent a lot of money to build it. They're very well treated down there. They're living in the tropics. They're well fed. They've got everything they could possibly want. There isn't any other nation in the world that would treat people who were determined to kill Americans the way we're treating these people. Ninguno de ellos ha sido acusado de crímenes. Ninguno ha sido convicto por crímenes. La mayor parte no son culpables de ningún delito, pero siguen presos en esas prisiones de máxima seguridad, en las que cualquiera se volvería loco en solo una semana. Y pretendemos que eso es civilizado. Y es altamente incivilizado. Después de 2 años de interrogatorio sin ver el final, Bishar al-Rawi se negó a seguir contestando. Se le etiquetó como no cooperador y se le trasladó al campo 5, donde los prisioneros estaban confinados en solitario al menos 22 horas al día. El Pentágono insistía que no estaban confinados en solitario, sino que estaban en celdas de un único ocupante. Te dejaban en una celda de hormigón sin nada. Y allí estabas temblando. Te dejaban 1 hora o 2, o un día. Y aunque durmieras, seguías temblando. Las imágenes no muestran lo que las autoridades hacen allí. Al-Rawi estuvo en una celda las 24 horas del día. A veces quitaban el aire acondicionado y le sofocaba un intenso calor tropical. Otras el aire era helado y como castigo le quitaron el uniforme. Después de 1 año en solitario, Al-Rawi empezó a pasear incesantemente por la pequeña celda, hablando solo y riendo como un loco. Te presionan, te privan de tus sentidos, no te dejan vivir. Y llega un momento en que flipas. Y tu mente te dice, ya está, estoy acabado, me rindo. Los abogados de Al-Rawi temían que su locura pudiera ser permanente. Si eso ocurría, sería la terrible prueba de que, a pesar de la ambigua definición de la administración, había sido torturado mentalmente.
No se ha juzgado a ninguno. En 2006, el Tribunal Supremo ordenó que los detenidos de Guantánamo fueran puestos bajo la protección de la Convención de Ginebra. Un juez advirtió que la violación del artículo 3 es considerado crimen de guerra. Damas y caballeros, el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos. Pero unas semanas antes de la primera vuelta de las elecciones, impulsado por la débil amenaza del terrorismo, el Congreso volvió a acusar a la administración de política de crueldad. It is a rare occasion when a president can sign a bill he knows will save American lives. I have that privilege this morning. La nueva ley despojaba a los tribunales del poder de oír los casos basados en la violación de la Convención de Ginebra. Y en una disposición impulsada insistentemente por el vicepresidente, se garantizaba inmunidad con carácter retroactivo a los oficiales estadounidenses que hubiesen llevado a cabo u ordenado torturas. En marzo de 2004, después de 832 días custodiado por Estados Unidos, Shafiq Rasul abandonó Guantánamo y volvió a su casa. Las autoridades británicas lo liberaron sin cargos. En enero de 2005 fue liberado Mossam Beg. Había estado detenido en Estados Unidos sin cargos durante más de 1000 días. El 30 de marzo de 2007, Bisher al-Rawi fue nuevamente atado como un animal y arrastrado a bordo de un avión. Esta vez lo llevaban a casa. Había estado custodiado por los norteamericanos durante 4 años, 4 meses y 22 días. Las cosas que hay dentro de tu mente se quedan ahí. No puedes olvidarlas. No puedes. Siempre están contigo y te duelen cada día, cada vez que las recuerdas. Por lo menos han sido liberados de la prisión 500 hombres sin darles explicaciones por los años pasados tras los barrotes. Más de 250 siguen retenidos, la mayoría en confinamiento en solitario. Mohamedou Slahi es uno de los que quedan. Es su 7º año en la isla prisión, sin cargos hasta ahora contra él. En 2006, Abu Zubaydah fue trasladado de una prisión secreta de la CIA a la isla prisión. Después de casi 7 años custodiado por Estados Unidos, no se han hallado cargos contra él. En mayo de 2008, sin mediar explicación, el Pentágono dictó los cargos contra Mohamed al-Qahtani. Según su abogado, sufre paranoia. Es incoherente. Está destrozado. Sigue en custodia de Estados Unidos. El 12 de junio de 2008, el Tribunal Supremo reprendió nuevamente a la administración, diciendo que los prisioneros constitucional de protestar por su detención. Ninguno de los prisioneros ha sido liberado automática o rápidamente, y la Casa Blanca tendrá que defender públicamente su trato y sus prácticas ante el Tribunal Federal de Estados Unidos. Aquí me he convertido en un anciano. La muerte en esta situación es mejor que estar vivo aquí sin tener esperanza.
para solicitar DVDs de este documental o saber más de esta historia, entren en www.torturingdemocracy.org.